particular entre engaño y concepto, que es uno de los temas, evidentemente, del barroco, y esa imagen interior. Ahora, la imagen, la imagen del barroco se caracteriza precisamente por ese engaño que se da en el patojo, ¿no? El patojo es esa ilusión de dimensional o de engañar en el espacio y en el tiempo, que es lo que estamos viendo está sucediendo, y realmente tiene una presencia en este mundo. Eh, Son artífices del patojo los una palabra muy importante, creo que en este caso, que es el simulacro, o concretamente el simulacro, como lo entendían los griegos. El simulacro es este simular que estamos viendo, que la imagen que estamos viendo está bien proporcionada. Es decir, cuando vemos la escultura griega, la vemos de abajo, evidentemente hay un desfase en la perspectiva. Entonces, este error de la perspectiva se llamaba precisamente el simulacro. Entonces, estamos hablando ay, de un desorden. En primer lugar, es un desorden, un alboroto, ¿no? Que está ahí, un alboroto que no tiene orden, que Verónica ha puesto en orden. Y es una de las funciones de Verónica, pero también de la pintura. Poner en orden, ordenar el alma. Me gusta pensar precisamente en la poética de la alucinación. ¿Y por qué alucinación? Porque son visiones, son visiones. Esto no lo vemos hacia afuera, sino son cosas son experiencias que hemos tenido de una manera, pues, privilegiada, ¿no? En un estado de gracia o en un estado alterado. Es un cielo abierto, o sea, no hay techo, es un cielo abierto. Eso de los engaños que nos permite la pintura. Esto no es un techo, está el cielo y está abierto. Además está abierto y está iluminando el espacio interior. El espacio interior es el cuadrado que es la tierra y el círculo evidentemente es el cielo. Entonces la pintura es una fuente de luz. Es muy hermoso, ¿no? Pensar en la pintura como una fuente de luz. La pintura ilumina no solo el espacio, sino ilumina el alma. Había dicho que es una pintura polifónica, pero al mismo tiempo podemos decir que es una luz silenciosa. Nos imaginamos el sonido de la música, el alboroto, puedo decir alboroto, porque no están los instrumentos musicales, pero está un griterío, y no sé, es como un mercado ahí arriba, ¿no? Pero nos estamos imaginando lo hermoso de la música de Vladimir. He estudiado algo relacionado precisamente con el tema de la pintura y de la luz. Y recuerdo que una de las metáforas más claras, y puedo decir más hermosas, de la pintura y del arte gótico, sobre todo la escultura, es que la escultura, todos los personajes de la escultura gótica tienen las pupilas dilatadas. ¿Qué significa eso? ¿No? La dilatación de las pupilas. Es una enfermedad que produce la incapacidad de ver, pero al mismo tiempo es una mirada amorosa. Parece ser que durante el amor se nos dilatan las pupilas. Y hay muchos metáforas, incluso recuerdo algunos sonetos de Leonardo, no, Leonardo, no, Miguel Ángel, ¿no? Que habla de este fenómeno. Entonces, cuando hablamos de luz, hablamos de diferentes calidades de luz. Y como lo entendieron algunos teólogos, San Buenaventura, una maravilla en el siglo XIII. Hay que volver a San Buenaventura, no solo por lo que dice de la piedad, sino por lo que dice las cuestiones estéticas y de la experiencia estética. Y define la luz, o divide la luz en tres partes. Lux, con X, es la fuente de la luz, su sustancia.
Lumen, contrario, es la difusión o radiación de la luz. Y el color es la luz materializada en la superficie de los cuerpos sólidos o en los que se refleja el lumen. Entonces, tenemos estas tres calidades o condiciones o naturaleza de la luz que son hermosísimas. Otra, nada más por el placer de estar definiendo la luz. Otro de Bartolomé Boloña en esa misma época, dice, al describir en su Tratado de Luce la manera en que los rayos son generados por una fuente de luz, lux, y su difusión, lumen, agrega que el esplendor es la calidad por la cual los rayos, después de emanar un cuerpo luminoso, alcanzan otro cuerpo liso, pulido y brillante, como una espada o un tablero dorado. Rebotan y se multiplican en el espacio. Aquí tenemos una teoría de la luz que rebasa más allá de la teoría o del estudio de la óptica, o incluso de la geometría o de la física. Es cuando en ese momento, a partir del siglo XII, XIII, en fin, se empatan el estudio de la teología con la estética. Fíjense, la estética se convierte en la ciencia más importante. ¿Por qué? Porque trata de estudiar la luz. ¿Por qué? Porque la luz es Dios. Entonces, estudiar la manifestación física de Dios es estudiar la ciencia en el sentido más claro. La organización del espacio, pues hay una organización o una desorganización del espacio, no está organizado como el zodiaco, como podemos ver las cartografías celestes de Mercader de esa misma época, o bueno, anterior, que son hermosísimas, pero tampoco es la organización del empirio. Si el zodiaco se refiere a organizar el espacio a través del tiempo, el empirio es la organización de la simultaneidad del no tiempo. También podemos ver esta dicotomía entre pintura y texto. Aquí no hay textos porque no hay historia, únicamente alegorías, interpretaciones. La alegoría es decir, símbolos en un espacio y tiempos que se dan de una manera simultánea y fragmentada. Hay una sensación de orden, una sensación de orden dentro de este orden individual. Fíjense, todo el desorden se da pues, por los pliegues, las volutas, en fin, que hay una confusión entre roca, nubes, etcétera. Me gusta mucho lo de la confusión, ¿no? Porque es una mecánica, todo eso se está moviendo, aunque es fijo, se está moviendo, pero me encanta esto que voy a decir y tómelo como es. Efectivamente, la pintura era un espectáculo. Es un espectáculo, ver esto es un espectáculo de teatro, ¿no? De música, con engranajes y esquemas y tramoyas. Todo eso se tiene que mover, pero se tiene que mover en el imaginario y establecer un orden y un desorden. Un orden que da Verónica de Villalpando y que podemos encontrar definitivamente en la poesía del barroco. La poesía, entonces, es una experiencia pictórica y una experiencia espiritual. Estamos hablando de un ojo espiritual. El que ve esto es el ojo espiritual, no el ojo del cuerpo. La pintura religiosa exige ejercicios de visualización, porque exige ejercicios de interiorización, ¿no? Eso hemos perdido. O sea, para nosotros no nos dice nada la imagen. La imagen es algo que, que no, vamos, que ni memorizamos ni recordamos, que perdemos, que consumimos y que desechamos, ¿no? Pero el cielo es una pintura, el cielo es una pintura. Y la pintura del cielo eh, establece este único orden. Entonces, entre imaginación e inspiración,
Bueno, no, que no quise meterme porque vea, pero ¿para qué estar hablando de un libro tan completo, una suma que lógica, que revisa tantos autores, y además lo revisa muy bien, es más bien de un libro de consulta, de investigación, que está yo hablando de algo que quiera ordenar o mejor me quedo con algunas ideas aisladas. Pero recordé, porque habla del orden y cómo se ordenan estos siete cielos a partir de la morada de Santa Teresa. Y hablando de esta relación entre inspiración e imaginación, recuerdo a Santa Teresa que en las moradas dice, bueno, el orden que se establece entre el impulso místico y creación poética no depende del poeta, sino del diálogo que sostiene Dios por las palabras del poeta. Y dice Santa Teresa, según Santa Teresa, la manera como se reconoce este no lenguaje en el alma es que se cumpla de acuerdo a las siguientes cinco condiciones. La primera, y cito textual, la primera debe ser diferente en claridad del habla, de lo que es tan clara que una sílaba que falte, de lo que entendió se acuerda, y de lo que se antoja por la imaginación será no habla tan clara ni palabra tan distinta, sino como cosa medio soñada. La segunda, que no corresponde a nuestro entendimiento, porque acá no se pensaba muchas veces en lo que entendió. La tercera, porque lo uno es como quien oye y lo de la imaginación es como quien va comprendiendo lo que él mismo quiere que le digan poco a poco. La cuarta, porque las palabras son muy diferentes y con una se comprende mucho lo que nuestro entendimiento no podría comprender. Y la quinta, porque junto con las palabras muchas veces, por mi modo que no sabré decir, se da a entender mucho más de lo que en ella suena sin palabras. Entonces, este silencio, en medio de este alboroto, hay un profundo silencio. Y en ese silencio es precisamente estas palabras o esas imágenes que tienen que aparecer. Este esfuerzo de Verónica, ya para terminar, bueno, este, para, para empezar otra vez desde el principio, ¿no? Reinventar el cosmos. ¡Wow, qué maravilla! Yo por ahí leí, no me acuerdo quién y no pude encontrar la cita, pero me gustaría compartirla con ustedes en algún momento. Uno de los científicos de nuestra época, de los más acreditados evidentemente, dijo que el cosmos nos ha inventado, nos creó a nosotros para pensar en él, ¿no? Eso me encantó esa idea, que el cosmos nos inventó para que nosotros pudiéramos pensar en él. Y creo que es el ejercicio de este libro. Verónica propone como guía una serie de diagramas. Me encanta, ¿eh? Yo no había pensado yo el diagrama como un recurso del arte del barroco. Los diagramas que pone de Blue, de Kepler, etcétera, son maravillosos. Entonces, el diagrama como pintura. Y a partir de ese diagrama de los siete cielos, lo único que escribí, y que me atrevo a leer, es esto. En el séptimo cielo existe la luz porque hay formas. Los números encantan, los números no cuentan. El cielo no es azul ni es el cielo. A la izquierda, junto a la primera palabra, está el cuidado, el sonido de quien comprende. Arriba la flexibilidad, el sonido que desaparece, el cuerpo que reproduce el dibujo, la proporción, el estallido. Afuera y al centro, la luz natural, el orden. En el sexto cielo está lloviendo. Lo que sabemos de él es que no hay alacranes ni peces. Las cosas están presentes.
El cielo no dice nada. Mientras unos hablan, a lo lejos alguien más grita. Los sonidos transparentes, las líneas invisibles, las preguntas, la escalera. Había una escalera, lo recuerdo. Las historias no siempre son las mismas. Los personajes a veces están, otras no. Un cielo manzana, un cielo ciego, líquido, un triángulo como herida, el cielo que cambia, el aire que no existe, números. Prefiero lo que realmente sucedió, la inmaterialidad del amarillo, las figuras simples, la falta de los árboles, en las historias mal contadas, en la distancia entre las cosas, en el vacío, el horizonte, en la sustancia, en todo aquello que no le importa al cielo. Esperaría aquí a que todo termine. En el quinto cielo creíamos que estábamos soñando, pero no. La distancia existe, la ansiedad, la sensación de estar desamparado. De pronto todo se detiene. En el momento preciso en que volteamos la ropa, la flor en la mano, entre el bienestar y lo perfecto, entre lo que se repite, el tres, el alboroto de las estrellas, el espejo, la máquina, lo que hemos recuperado y que no es nuestro. En el cuarto cielo no hay nada, el cuidado, la esperanza. En el tercer cielo la luna sola, un poco aburrida, cielo inútil. En el segundo cielo hay muy poca gente, solo los que han sobrevivido. En este cielo siempre es de día. Las cosas que parecen moverse están rodeadas de silencio. No está la luna ni los nombres que los cuerpos proyectan. Una inmovilidad silenciosa, construida por alguien que lo pensó de esa manera, un cielo dentro de otro cielo. En el primer cielo, el sonido, el aire, la forma de imaginar la luz. El cielo es una pintura, la luz iluminada. Ver el cielo siempre ha sido incómodo. No, no porque esté arriba, sino afuera, afuera de los números, afuera de las formas. Hay que aprender a verlo desde aquí, desde el principio, cuando la luz era solo una palabra, un espacio sin triángulos ni líneas, antes de que se formaran los cristales, donde no había lugar. Tal vez. Muchas gracias a Fernando del Mar, que nos invita a contemplar la variedad de lecturas del cielo. Cedemos la palabra a la doctora Wendy Morales, que hoy nos acompaña también para hablar de este magnífico libro que hoy nos convoca. Por favor. Pues muchas gracias por la invitación. Yo seré breve. Realmente, si el doctor Berman la estuvo difícil, yo también tengo más. Después de esta intervención magnífica que nos iluminó acerca de tantos aspectos que pues también manifiesta la doctora Olgo. Bueno, pues voy a dar lectura para hacer más ágil también. El presente libro, detalladamente dividido en dos partes, la primera en tres secciones que asimismo presentan sus respectivos capítulos numerados de manera continua y cuatro anexos, presenta un nutrido estudio, erudito como muy pocos volúmenes podrían hacer hablar de la actualidad. Efectivamente, establecer tal vinculación entre diversos lenguajes artísticos, entre ellos la pintura, la poesía y demás manifestaciones, es una labor ardua. Más aún cuando se trata de obras ambiciosas que demuestran la avidez del barroco, que integran todo un imaginario simbólico y exploran las nuevas nociones del orden cósmico de aquel magnífico siglo XVI. Así, la doctora Verónica Volkov emprendió un encomiable trabajo con una perspectiva amplia, no obstante, rigurosa para el tratamiento de los objetos de estudio de sus fuentes. No dejó fuera de este gran cosmograma la iconografía, la poesía, las fuentes alquímicas, cabalísticas,
la mecánica celeste, y incluso los más reconocidos teóricos de la estética barroca. Todo ello verificado por los más renombrados académicos del área disciplinar. Todo ello concluye en un trabajo de delicada orfebrería hermenéutica, que también es en sí una obra artística de delicado engranaje y que merece toda nuestra reflexión. Este trabajo es evidencia de un largo, dilatado e incansable proceso de investigación del más alto. Gracias a él, el arte barroco de la cúpula se revela con toda su complejidad. Se abunda con exhaustividad cada una de sus dimensiones y matices. Se resalta, en fin, toda su capacidad poética al crear conceptualizaciones dinámicas, multidimensionales, que rebasan por mucho el proceso de mímesis y destaca cada uno de los elementos de una recreación, de codificar en los propios términos conceptuales y temporales que le dieron origen. Es una tarea titánica, sin duda. Quisiera detenerme en la vigencia y en las aportaciones de una publicación de esta índole. Se podría suponer que esta exploración y propuesta pertenece a un espectro meramente académico. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. Y por eso debemos agradecer una publicación tan cuidadosa, esmerada y profusamente ilustrada a color. La impagable labor de esta índole permite que el reto estético que presenta la obra barroca reclame su vigencia ante el espectador y el estudioso, al tiempo que abre nuevas posibilidades de exploración que ponen de manifiesto la pertinencia hoy de seguir incansablemente indagando en las creaciones de uno de los periodos artísticos más intrincados, interesantes y profundos de la historia occidental. En el mundo moderno en el que nos hallamos, proclive a las articulaciones más pobres, elementales y burdas del pensamiento. Como la reinvención del cosmos permiten un reconocimiento de las altísimas capacidades simbólicas y conceptuales que alguna vez haya perfilado el sutil ingenio humano. Y podemos apreciar hoy, en una lectura erudita que interpreta toda su magnificencia, desde la cercanía de una cúpula de la Catedral Poblana y desde la lejanía de hace casi 400 años. Textos como este nos invitan, aluden, cuestionan y develan las amplias implicaciones de los lenguajes de la palabra y la imagen, en un universo intelectual como no ha habido otro, a través de un artificio profundamente sensorial. Así, lo que el autor entrega son las amplias posibilidades de un cosmos trascendente, místico, reconocido y actualizado para nosotros en este siglo. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Wendy Morales por su visión y su apreciación de este libro magnífico. Y ahora pasamos a la intervención musical con Ansias en Amores Inflamada de San Juan de la Cruz, 1542-1591, a cargo del maestro Vladimir Bendición. Noche Oscura del Alma, de San Juan de la Cruz, es un poema que fue escrito en 1578 y fue musicalizado hace un mes. Hola, día, el amor. Oh, dichosa ventura, pues, y por la seguridad la vida
y el celular es tanto y a mi casa sosegada. Qué dichosa en la nieve y yo miraba sin lograr sin en el corazón al majestad bendita al cielo de la luz del mediodía. ¿A dónde me esperaba y el mío bien caía? Donde nadie es que amable más que la alborada, oh, de noche que hunde, amado con amada, el amor por amar. Mi pecho flor en el sol se guardaba allí para mí me alzaba y el venir y el deseo y de una cuando yo es para mí hoy a no ser no y por y olvidé el rostro recliné sobre la pluma y dejando mi cuidado en las ruegas olvidar. Es un estreno. Claro. Yo
continuamos con la participación de Fray Julián Cruzat. Buenas tardes. El texto de la doctora Borcó para mí alcanza niveles extraordinarios. Bien explicados los temas, una autora con las metodologías necesarias y manejadas con maestría para analizar los diferentes temas que nos presenta en este libro. La hipótesis planteada en la obra de manera similar al primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Una extraordinaria exposición que reúne cielos, sonidos, imágenes, máquinas, ideas, proyectos, visiones, vistos e interpretados desde la Nueva España, desde el proyecto criollo. Reúne visiones, mística, filosofía, cosmovisiones del universo, claves alquímicas, diagramas cabalísticos, en fin, un sinfín de saberes y experiencias que requiere gran capacidad comunicativa de la autora, que ante tantísima información y conocimiento uno se podría perder. Iba leyendo yo el libro y era tanto que dice, sin una maestría aquí se pierde cualquier autor y pierde a su lector, cosa que no sucede con este libro. Sale airosa en su afán pedagógico de transmitir a sus lectoras y lectores esta experiencia del conocimiento. Para mí, la doctora Borcó en esta obra se consagra como una extraordinaria profesora. Logra apasionar al lector en la búsqueda de las claves de resignificación de la cúpula de Cristóbal de Villalpando. Logra transmitir búsquedas, preguntas y más preguntas. El camino del conocimiento como un camino de espiritualidad, como herramientas como la hermenéutica, la epistemología, los sueños, la narrativa, la alquimia y la cábala. Nos va llevando de la mano, adentrándonos en la cultura del hermetismo, el heliocentrismo, la alquimia, la numerología, la angelología. Es una verdadera transmutación cósmica hasta llevarnos a desentrañar el árbol cósmico de la cábala en la pintura de la cúpula de la Catedral de Puebla. Su luz está en la mirada del árbol sefirótico, encarnado en una manifestación cristiana. Yo creo que nadie lo había visto, menos los curas de la Catedral de Puebla, que se van a asustar cuando lean el libro, si es que lo leen. Nos va presentando todo esto visto desde la Nueva España, una mirada mística, alquímica, cabalística de esta obra de arte novohispana. La pintura de Villalpando en esta cúpula ya no es un espacio físico, sino alcanza dimensiones cósmicas, el microcosmos y el macrocosmos en perfecta armonía y conjunción. Con los artistas y filósofos novohispanos, este libro nos lleva a entender cómo hermanaron desde esta tierra de América mística y ciencia. Es pintura, pero también es poesía, y desde ahí este libro reinterpreta y recrea la cúpula de la Catedral de Puebla. Vamos transitando de la ciencia a la fe, de la fe a la experiencia sensorial y de ahí a la mística novohispana. Gracias a la acuciosa investigación de la doctora Borcó, podemos penetrar un poco más en estos caminos del conocimiento. Esta poesía es una especie de iniciación y uno queda atónito ante los universos visuales, sonoros, sensoriales, espirituales que representa esta pintura. Estamos ante el esplendor del barroco,
un barroco eclesiástico, pero sobre todo un barroco espiritual. Yo leí el libro y recordaba uno de mis profesores de la facultad del Colegio de Filosofía de la UNAM que trabajó el barroco mucho. Un ecuatoriano llamado Bolívar Echeverría. Yo leyendo el libro estaba fascinado con mis clases del barroco en la facultad y el Colegio de Filosofía. Este hombre escribió varios libros sobre el barroco y leí el libro y decía, no cabe duda que aquí hay muchos saberes, muchos autores. Y la doctora Verónica tiene una mirada de poeta acuciosa, sorprendida y preguntona. Es nada más y nada menos que el cosmos el que está en cuestión. Se une el genio pictórico de Cristóbal de Villalpando con el mecenas de la obra, el que la pagó, y que seguro no solo pagó, tenía muchas de estas miradas y estas ideas, un canónico de la catedral, Cristóbal Francisco del Castillo. Aquí hay poesía visual. Más que un pintor, Cristóbal es un poeta, a la manera que ya Javier Sicilia define el arte como poesía. La poesía, dice Javier, no es algo inherente al verso. No hay en este sentido estricto arte sin poesía. Pero si una está contenida en el otro, no son lo mismo. El arte es la actividad creadora que se produce a través de la lengua y del color y las reglas. Ya lo ha trabajado mucho un filósofo neotomista francés, Jacques Maritain, este asunto de la metafísica y el arte. Y dirá, el arte es algo más general y más primordial, la poesía, que el propio arte. La poesía es la interconexión del ser interior de las cosas, del alma, es decir, de lo invisible que resplandece a través de las formas de las cosas en el ser interior, que pertenece al espíritu humano y todo lo humano es también celeste. Es lengua en el sentido de que captamos, pensamos, imaginamos el mundo a través de ella y lo expresamos mediante sus múltiples lenguajes, entre los que están todos los lenguajes del arte. Nos revela algo de lo infinito del ser, mediante el trascendente de la belleza, el pulcro de los filósofos de la época. El conocimiento que emana del lenguaje poético, la poesía como conocimiento. Y leía yo el libro y me venía mucho a la mente una amiga común, la doctora Elsa Cross. Ella tiene una conferencia magistral que a mí han iluminado mucho en estas búsquedas que se llama, la van a encontrar en YouTube, La poesía como conocimiento. Y este libro mira esta pintura como poesía y como conocimiento. Es así una nueva y única visión de la realidad y por lo mismo un conocimiento de su trascendencia. A diferencia de los otros lenguajes, el de la poesía no es sustituible ni complementario. De igual forma que un ser humano en su sentido espiritual y trascendente no puede ser reemplazado por otro. Son en su irreemplazable e irrepetible unicidad verdaderas revelaciones. Porque si el lenguaje poético explicara la realidad y el ser, ya no serían revelados, sino elucidados. Habríamos dejado de ver y de oír para tratar de entender. Y este libro lo que quiere es ver y oír, poco entender. Me dirán, bueno, pues si está hablando de metafísica, de filosofía, es entendimiento, pero es entendimiento de otro tipo. Hay muchas clases de entendimiento. Por eso, las grandes obras poéticas son una reducción de lo múltiple a la unidad, pero también son una revelación de la multiplicidad infinita que hay en la unidad. Y esta es la hipótesis que está en este libro. Y de esto trata ampliamente el libro que hoy presentamos. El alma del artista que resplandece a través de sus lenguajes. La poesía es en este sentido la vida secreta de cada una de las artes. La vida secreta que las vivifica y las vuelve reveladoras
tanto de la realidad interior, de la realidad interior también del artista. Por eso hablar del poeta es hablar del artista. Por otro lado, el lenguaje de la técnica, como ya lo señaló en muchas obras Octavio Paz, es un mero procedimiento. Decía Paz, van en la medida de su eficacia, es decir, en la medida que un procedimiento susceptible de aplicaciones repetidas, su valor dura hasta que surge un nuevo procedimiento. Por eso la doctora Volkó no se detiene ni entra en detalle en el tema de la técnica en la obra referida. El lenguaje de la técnica es una repetición que se perfecciona o se degrada, es herencia y cambio. La computadora reemplazó a la máquina de escribir y a la calculadora. En el lenguaje poético, en cambio, el conocimiento nace de la experiencia interior del artista, frente al resplandor ontológico de las cosas, y en la medida en que ese proceso está en la obra realizada. La extensión de la forma del ser que la produjo. La belleza tiene muchas habitaciones en cada morada del Padre-Madre. Y uno de los hilos conductores de interpretación en este libro es precisamente las 7 moradas de Santa Teresa de Jesús. Es como decía un poeta visual, un cineasta ruso, Andrei Tarkovsky. A mí el libro lo iba leyendo y me iba despertando muchos autores, muchas miradas. Es una obra muy erudita. Trae un aparato crítico impresionante. ¿Qué no leyó la autora, la doctora, para podernos hacer esta síntesis? Y a mí me evocaba más cosas cada página. Decía Tarkovsky, la obra es un jeroglífico de la verdad absoluta, expresado a través de una imagen y de un ritmo. Lo infinito expresado en lo finito. Y esa es esta cúpula. La cúpula habla del empirio expresado en una linterna. La linternilla de la cúpula, ahí todo lo trabaja para llevarte, ya no está pintada, es la luz y esta mirada. Como la creación de Dios en lo infinito, los universos en una cúpula de una catedral. La doctora Volkó nos lleva a la admiración y al estupor ante tal infinitud cósmica, ante tal armonía creacional. Gracias una vez más. Este libro sobrepasó con mucho lo que yo esperaba. Y no es que minusvalorara los saberes de la autora, sino me sorprendió gratamente que no solo es conocimiento teórico, aquí hay mucha experiencia personal, mucho camino en estos senderos de búsqueda espiritual y de búsqueda estética. Estamos ante una autora consagrada con un camino no solo académico, sino personal en estas búsquedas. Para mí este libro, 15 años de investigación llevo este libro de trabajo muy serio. Yo con la mano en el corazón se lo recomiendo. Hoy está a mitad de precio en la Universidad Nacional. Vale la pena la inversión. Es una obra de consulta de toda la vida y no me dan un porcentaje. Lo digo de corazón, que me nace compartirles. Para mí, que desde hace muchos años trato de caminar por estos senderos, este libro fue un grato regalo, una guía profundísima. Me describió otro Cristóbal de Villalpando. Ya no lo puedo mirar como lo miraba antes de leer este libro. Hace magia y vaya que sí la hace. La luz del espíritu filtrándose a través de una nueva forma. Lo espiritual dentro de lo material. La inmensidad a través de la forma. A la manera de Sor Juana en el primero sueño, Cristóbal de Villalpando concebía sus cuadros como poeta. Hay experiencia espiritual profunda en esta obra. Mirar esta cúpula como una acción poética, a eso nos invita este libro. Invita a sentir diversidad y unidad en este mundo tan fragmentado. Termino diciendo, el libro hoy presentado no es un texto fácil, no estoy diciendo eso. Es complejo, pero lleno de claves de interpretación y poesía, lleno de luz, de música, de color,
de armonía como es la vida, riquísimo en imaginario simbólico. Y el libro presenta 4 claves de interpretación de esta pintura: la corte celestial, el empirio, los 7 arcángeles y las 7 moradas de Santa Teresa de Jesús. El barroco tiene que ver con la desmesurada pretensión jesuita de levantar una modernidad alternativa, porque hay una modernidad fácil que es la que una modernidad espontánea y ciega basada en el mercado capitalista. Lo que hace que para mediados del siglo XVIII la Compañía de Jesús sea vista por el despotismo ilustrado como el principal enemigo a vencer, así lo plantea con toda claridad el Marqués de Pombal, el famoso primer ministro de Portugal, promotor de la transformación de la economía y de la política ibérica, cuya influencia se extendiera más allá de la gestión de Carlos III en España. La derrota de la Compañía de Jesús, que queda señalada en el Tratado de Madrid y en la destrucción de las repúblicas guaraníes, y que lleva a la expulsión de los países católicos y la aniquilación por el Papa y la prohibición de toda actividad conectada con los jesuitas a finales del siglo XVIII, no es la derrota de los jesuitas, es la derrota de una utopía. Una derrota no equivale más que a un capítulo en la historia del indivisible ascenso de la modernidad capitalista, de la consolidación de un modo de mirar la vida y el mundo. Se trata de todo un ciclo que tiene un principio y un fin, que inicia en 1545 en las discusiones teológicas y en las intrigas palaciegas de Trento, y que termina en 1775 en el escarnio de las mazmorras de San Angelo en Roma. Esta utopía neocatólica es la que está presente en esta cúpula y en todo el barroco novohispano. Se enfrentó nada más y nada menos que al proyecto de configurar el moderno mundo de la vida a imagen y semejanza de la acumulación del capital. La presencia de Dios en el misticismo cotidiano que los jesuitas intentaban imponer en la población no fue capaz de contrarrestar el poder coaccionador y minimizador de la sociedad que despliega la acumulación del capital. El dinero generando más dinero, cuando invade la producción y el consumo de los bienes y los servicios. En el lugar del capital, los jesuitas quisieron poner a la comunidad humana socializada en torno a la fe y a la moral de la justicia cristiana. En vísperas ya de la revolución industrial, que ya se anunciaba, no fueron capaces de vencer esta mirada. El atractivo de su sociedad beneficiada resultó mucho más débil que el paraíso que la sociedad abierta prometía como una realidad que estuviera a la vuelta de la esquina. Tenemos 2 historias diferentes de órdenes en las que tienen lugar procesos cuyo proceso es una reconstrucción. Por un lado, un proyecto criollo, la recreación de la civilización europea en América. Y ahí está todo el barroco metido. Por otro, en el caso de la Compañía de Jesús, una reconstrucción del mundo católico para una época moderna. En América Latina, el fracaso de la Compañía es un hecho que tiene que ver directamente con el fracaso del proyecto político de la sociedad criolla. Un fracaso que se da en conexión muy evidente con la política económica global del despotismo ilustrado. Cuando la corona piensa que de imperio sin más, España debe pasar a ser un imperio moderno y colonial. Pretende hacer de su cuerpo americano un cuerpo extraño colonizado. Es importante tener en cuenta que aunque los jesuitas fracasaron globalmente y desaparecen políticamente de la historia en el siglo XVIII
y vuelven a aparecer hasta el siglo XXI. El proyecto criollo continúa y lo hace justamente en este proceso que tiene lugar en la vida cotidiana de la parte baja de la sociedad latinoamericana, en el cual el criollismo popular, su mestizaje cultural, crea nuevas formas para el mundo de la vida, formas que no pierden su matriz civilizatoria europea. Este es un modo de corte barroco. Es el contexto e importancia de la cúpula de la Catedral de Puebla. Aún hoy, esta cúpula está de pie, maltrecha, lastimada, pero de pie. Nos señala otra modernidad. Es un estandarte de los que soñamos otra humanidad, más allá del consumismo y del mercado. Es, fue y será un grito de humanismo. Otro sueño, otro mundo en este mundo. Bienvenido a este libro que nos da claves de interpretación de las necesarias utopías. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, las intervenciones científicas. Y esta manera de conectar esta propuesta de la cúpula con toda esta utopía del mundo jesuita, ¿no? De llevar la espiritualidad a un mundo moderno, me encanta, porque eso es precisamente lo que se propuso de manera secreta. Quizá les voy a contar para los que están menos familiarizados cómo concebí este trabajo, ¿no? Bueno, pues resulta que descubro que a finales del siglo XVII, en la misma época en que don Carlos de Sigüenza y Góngora, que era un defensor del modelo mecanicista sideral moderno, en contra del padre Quino que defendía la física tradicional, la astronomía tradicional, se elaboran dos textos maravillosos. Uno es Primero Sueño y otro es La Cúpula, es decir, es en la misma década, imagínense. Y esta polémica es importantísima porque es también la época en donde se cierra ya la revolución científica moderna. Es la misma época en que Newton publica su Principia Matemática y Filosófica, ¿no? Donde integra pues la física pues cotidiana con la física celestial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces genera un sistema unitario. Y bueno, pues está dando esta polémica y aquí en la Nueva España se vuelve muy virulenta esta polémica. Entonces tienes esta cúpula y dices, bueno, pues es que todos los muchos poblanos van a estar defendiendo al padre Quino, porque hay como 25 defensores del padre Quino y por supuesto que insultando brutalmente a Sigüenza y Góngora, que era un tipo brillantísimo. Tenemos que pensar que en la Nueva España se estudiaron los nuevos modelos siderales, ¿no? Eso lo ha estudiado Trabulce, como hubo estudiosos muy serios, ¿no? Que conocieron los viejos que se estudiaron, los nuevos sistemas. Entonces dices, bueno, pues en la catedral. Y bueno, pues yo empecé trabajando en la cúpula, me dijo la doctora Marta Fernández, a ver, hágame la investigación iconográfica. Quiero que me describa cada uno de los elementos y me identifique cada uno de los elementos iconográficos. Eso fue mi tesis de maestría. Bueno, entonces descubro que están entreverados 4 temas del cosmos. No es que sea un desorden, sino que es aparentemente un desorden que encierra la articulación más organizada geométricamente que ustedes se puedan imaginar. Para preguntarme. Bueno, entonces lo que está, digamos, la pintura es sobre el orden cósmico, ¿no? Sobre una articulación absolutamente extraordinaria, ¿no? Tenemos que pensar pues que Newton y todos estos científicos habían descubierto el orden matemático del cosmos, ¿no? Entonces dijo este señor, yo les voy a descubrir un orden superior, ¿no? Porque hay como toda una dinámica de desafío y también de polémica artística respecto a, pues, toda esta propuesta científica, ¿no? Como decían, no, ustedes descubrieron pues, las matemáticas del orden físico, yo les voy a descubrir las matemáticas del orden espiritual, la geometría sagrada del cosmos y del cosmos espiritual.
Bueno, un poco para que vean cómo la atmósfera polémica es fundamental para entender esta cúpula. Bueno, entonces, volviendo al tema, a la investigación iconográfica, descubro que en esta cosa tan compleja, yo tenía que desglosar 4 temas, que de otra manera no podía explicar nada. Entonces descubro que está presente el tema de la corte celestial, que es muy tradicional, el tema del empirio, que es un tema que viene de la tradición grecolatina, y por ejemplo, si se fijan, déjenme ver, aquí hay una cosa muy interesante, ahorita, miren, por ejemplo, ¿no? Aquí es uno de los 7 arcángeles principales que tiene esta máquina barroca, ¿no? Un día me preguntaba el maestro Manrique, a ver, Borco, eso que usted llama como el elemento dorado, ¿qué es eso? ¿Cómo me describe eso como el elemento dorado? Ay, maestro, no sé. Pues es el primer móvil, ¿no? Entonces, desde aquí ya sabemos que la cúpula está sobre el primer móvil, porque bajo el primer móvil estaba pues todo el universo físico, ¿no? Entonces están estos angelitos, son las inteligencias angélicas de las que ya hablaba pues Aristóteles. Están, bueno, entonces está el tema del empirio, como pueden ver, ¿no? Está otro tema, es el de los 7 arcángeles principales, ¿no? Que están organizando la cúpula y generan como una geografía simbólica, y me dices del desorden. Y todos los elementos están ubicados de acuerdo con el valor simbólico de cada uno de los arcángeles, ¿no? Entonces es como, bueno, entonces se generan 7 ejes verticales, cada uno con un valor temático distinto, un valor simbólico distinto, que eso es desorden, bueno. Y luego, por otro lado, bueno, pues tenemos que pensar que en la época, pues sí, se está describiendo el cielo físico, pero también está presente la mística. Entonces también están presentes las 7 moradas de Santa Teresa de Jesús. Para eso tuve que tomar en cuenta el barandal y, por supuesto, la luz, solar, que está incorporada a la cúpula y que representa pues, la luz de la divinidad, ¿no? Entonces, pero no solo eso, sino que también descubrí otros 3 temas más. El siguiente tema es un tema que es el del templo de la música, bueno, que estuvo muy presente entre los científicos europeos, pero que también pasa a la Nueva España, particularmente a través de Atanasios Kircher. Sin Atanasios Kircher esta cúpula es impensable. Entonces, es como una especie de metaícono organizador de todo esto. Entonces, cada una de estas concepciones del cosmos está diciendo, no tenemos por qué entrar en una polémica excluyente, no es el cielo físico o el cielo espiritual, todo con suficiente inteligencia se puede integrar, aquí yo lo demuestro. Fíjense nada más, superior a cualquiera, ¿no? Es una proeza. Tiene que ser jesuita. Es una proeza que tenía que ser jesuita, por supuesto. Pero no solo eso, sino que de pronto descubro otros 2 temas más. Yo tuve que hacer una segunda parte del libro porque la primera parte es como ir descubriendo como un universo que se va clarificando, ¿no? Que navegas en una luz, ¿no? En una luz que no es la física, que en parte es la racional, pero que también es mucho más la espiritual, la luz de los visionarios, la luz de los místicos, lo que llamaba Paz, la lux, o lo que se entiende por la lux, ¿no? Que no es la luz física, es la luz con la que los videntes ven, del tercer ojo, es la luz del tercer ojo. Para los que hagan meditación, saben lo que es la luz. Bueno, entonces, descubro que esto es como un diagrama, es la época que están muy de moda todos los diagramas, el mismo Kircher, ¿no? Bueno, están en el mundo protestante hay muchísimos místicos también que utilizan diagramas. Está presente la diagramática alquímica y de pronto descubrí de una manera que no les puedo decir. Lo vi, no sé, lo vi en meditación, eso es un secretito. No, me reprueban, digo esto, me van a reprobar, pero bueno, se los digo a ustedes, sí, dije, está el árbol semiótico, sí, está el árbol semiótico. Enfrente, aquí está el enfrente de la cúpula, está al revés, pero está de volteada porque no quiere que descubramos el árbol semiótico, que lo mantuvieron oculto porque evidentemente, pues imagínense,
en una catedral de un lugar tan mucho como Puebla, un árbol sefirótico, pues está... Pues imagínense lo que está allí presente. Claro, totalmente encriptado, totalmente discreto. Nunca llegó la Inquisición a quemarlos, o yo no sé, ¿verdad? Porque eran tremendos los religiosos. No, padre, usted no, porque los dominicos tienen dos. O son los más audaces, como el padre, que son dominicos sin fronteras y defienden los derechos humanos, o son los de la Inquisición. Entonces, bueno, entonces no los descubrieron, afortunadamente, ¿no? Que de alguna manera desentrañé, ¿no? Yo los invito a que se asomen porque también es importante conservar esta obra que se encuentra resquebrajada tras el temblor, tras el último temblor, que no ha sido atendida con el suficiente cuidado. Eso es una obra fundamental, es una obra paralela en la pintura a Primero Sueño. Pero claro, si no te descifran el Primero Sueño, los hipérbatos y eso, pues dices, ah, esta cosa, ¿qué es esto? Un desorden horrible. No, pero espérate que te llegue un gran filólogo, te lo descifra y dices, esto es una joya, lo mismo, ¿no? Es un gran, de alguna manera es un gran hipérbaton visual, ¿no? Y bueno, los invito a que descubran lo que tenemos en la Catedral de Puebla. Es fundamental que esto se dé a conocer, es fundamental que esto se conserve. Y pues les agradezco, verdaderamente brillantísimas las dos participaciones. Me abren también miradas. Ahorita quiero trabajar a San Ignacio de Loyola y el padre me va a ayudar a estudiar cosas y me va a dar bibliografía. Qué genial lo que dijiste, doctor, de la visión, qué bárbaro. Eso lo tienes que escribir porque realmente lo que está pintando esta cúpula es una visión interior, lo está pintando a la luz, no está pintando los objetos, está pintando lo que hay al interior de la luz espiritual, de la luz que se abre para un visionario. Esa luz, eso es lo que está pintando aquí, imagínense. Y aquí lo desentrañó, y bueno, la doctora Wendy también extraordinariamente acertada y agradeciéndoles al museo que nos abriera las puertas pues, para dar a conocer este trabajo y bueno, pues los invito a que lo lean y si quieren, pues el libro está ahorita baratísimo. Gracias. Agradecemos a la doctora Verónica Boldo por enumerar también el conocimiento y los aspectos que conforman la experiencia de leer este libro en la búsqueda de su resignificación. Entonces vamos a ceder también el espacio para la intervención musical de Vladimir Bendixen con En perseguirme mundo, ¿qué interesas? Soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, también agradecerle a Vladimir esta extraordinaria interpretación. Imagínense que nos está dando una obra magnífica. Es algo impresionante. Bueno, gracias. Cuando
Yo no estimo tesoro, yo no estimo tesoro. Las me causan contento por el mi pensamiento que no, que no, que no, que no, que no, las riquezas, las riquezas. No, no es oh, hermoso, eres os vivir en las vidas. Mi riqueza me haga mejor en mis verdades con consumir la vida, la vida. Yo Robert Bailey con las facilidades otorgadas por este evento. Su nombre de museo, queremos entregarle bienes a todos los clientes. Pero si me permiten, este reconocimiento es para Ricardo. Fernando Lerman. Para Vladimir, para Julián. Para Wendy. Gracias. Por todo, para la autora. Para Verónica. Y ahorita la parte está un poco más de agua, ya pueden acercarse. Y están los libros aquí, por favor, acérquense a la autora para que puedan hacer ahorita que está en promoción. No, no se consigue porque el libro nuevo no te dan este precio, sino hasta que pase un año y el libro se aporta rapidísimo. Entonces, cómprenlo porque no lo van a conseguir. Y aquí están las constantes del Instituto de Investigaciones Psicológicas para... Gracias. No voy a dar porque me da vergüenza, pero Ricardo, toma, Fray Julián, doctora Wendy Morales, nuestra querida Wendy, gracias. Me falta,
Vladimir falta. ¿Alguien se fue con Vladimir? Oye, qué madre, les voy a regañar porque no pusieron a Vladimir. ¿Ah? Bueno, te lo mando a Vladimir con. Claro. No, no. Pues yo quiero agradecer también a Linda Rosa por habernos ofrecido este maravilloso espacio en representación de. Muchas gracias al doctor Robert Brady.